con Lucy se aborda especialmente post-COVID, porque ya se pueden ver algunas situaciones posteriores, así que hoy vamos a hablar sobre la adolescencia y también qué hacer desde los educadores, desde compadres y nosotros en general como sociedad, cómo abordar y entender estas dificultades o retos que puedan tener. Lucy, bienvenida. Gracias, Clarita. Para mí pues un gusto siempre estar aquí. Como bien decías, hoy nos ubicamos en adolescencia, que es una edad que a todas las personas que estamos como agentes de socialización de alguna manera nos inquieta, porque tal vez es este grupo de edad, así como los adultos mayores, los que tal vez han sufrido más las secuelas de la pandemia, y me refiero a la conciencia que muchos adolescentes empezaron a tener acerca del futuro, de lo incierto del futuro, que aunque creo que es una preocupación que todos en algún momento enfrentamos, pero en estas edades y en este momento histórico 2024, a quienes estaban tal vez de 12, 13 años o hasta 16, es decir, todavía en colegio, la angustia de perder a sus padres y la pregunta de qué será de mí en caso de que esto suceda, pues es una pregunta mucho más agobiante a la que quizá tú te hiciste cuando tenías esa misma edad. Es decir, el futuro parece más oscuro para los jóvenes que hoy podrían estar en ese rango de edad que llamamos adolescencia, que si vamos a ser como legales es desde los 13, 14 hasta los 20, podríamos hablar de temprana juventud, ya cuando se sale del colegio. Claro. Esa transición. Y es una etapa importante, es decir, es un periodo que abarca muchas cosas. Es una etapa muy decisivo, es muchos cambios, muchos pasando. Correcto. Al mismo tiempo y con las velocidades actuales que también se suman a esto de siempre. Creo que todos los adolescentes en todas las historias de la humanidad tienden a vestirse de la misma manera, a encontrar como algo diferenciador de las generaciones que los preceden, pero quizá en estas generaciones actuales, como todo era atrás de una pantalla, ese fenómeno tampoco se dio de la misma manera. Entonces, creo que sensibilizarnos un poco a qué es lo que les ha tocado. O sea, les ha tocado primero una escolaridad detrás de una pantalla. Eso quiere decir no salir al recreo con los amigos o no tener amigos en realidad, o no haber pasado esos hitos que son a veces anticipados, como una fiesta de 15 años o una fiesta de graduación, no haberla tenido en un curso normal. Entonces, creo que sí, que hay, además de los cambios propios de la edad, hay como una convulsión social que hace que los adolescentes hoy pues justifique hablar de este grupo de edad. Como también mencionaste, ya son un grupo de interés a la investigación científica, porque hemos visto un incremento exponencial en temas de salud mental en esta población, y también esta paradoja de una gran hiperconectividad. Sonó muy redundante, pero sí. La hiperconectividad ligada a un mayor reporte de soledad en la población joven. Ahora, cuando tú mencionas de 13 a 20 años o de 13 a 18, suponiendo que fuera ahí, 18 a 20, es un bloque de años importante y donde pasan, como tú lo dijiste, muchas cosas. Es como si fuera un gran bloque de edad, pero con micro
múltiples microsituaciones que hacen entender que no es una sola etapa, sino que es una etapa muy cargada de muchos componentes, y que me gustaría que nos pudieras recordar qué es que está pasando en esa etapa, o sea, cuáles son las definiciones del ser humano justo en la adolescencia. Está primero que es una transición de la niñez a la adultez, y como todas las transiciones son factores ocurriendo multicausales, multifactoriales, pero se viven cambios físicos, sociales, que hacen que el joven necesita encontrar un espacio en el mundo. Las demandas que tiene cualquier adolescente en cualquier época de la humanidad son definir su identidad, que responde a la pregunta de quién soy yo, y su intimidad, es decir, con qué personas yo me voy a sentir más cercana o más cercano. Esos son los mandatos de cualquier adolescente, pero como decíamos, en este cuerpo que de pronto se transforma y que tiene no solo un crecimiento físico, un cambio de niña a mujer o de niño a joven, cambios en la voz, en todos los ámbitos biológicos, sino no hallarse, no tener un espacio, porque ni se es tan chico como para requerir que le ayuden a uno, pero tampoco se es tan grande como para hacerlo todo por sí mismo. Entonces, creo que esa como ubicación en que está encontrando su espacio, el joven está encontrando su espacio, y lo está encontrando principalmente en su grupo de referencia, que es el que más lo va a validar o a invalidar. En ese contexto, entonces, donde nos dijiste, hubo chicos que tal vez eran niños y entraron a la adolescencia en plena pandemia, o estaban empezando su adolescencia y continuaron estos 2 años aproximadamente lejos de su círculo social. Tú dijiste, estás en esta transición y además estás buscando tu identidad y tu intimidad. Pero hemos hablado de cómo la identidad está muy vinculada también con mi entorno. Entonces, ahí viene nuestro tema. Las dificultades de los adolescentes, aun cuando no pudieron estar en contacto con su entorno, no el contacto que tú y yo tuvimos, que fue el presencial, el salir con los amigos, el estar, sino ya con el intermediario de una pantalla. Que eso de todas maneras genera una distancia, porque aunque se comparta horas en un juego, pero no es compartir puntos de vista, no es pasar tiempo haciendo nada con los amigos, que es parte de lo que tal vez entre otras generaciones vivimos, y nos fue permitiendo este intercambio que hace que realmente sintamos que hay un otro con el cual yo estoy vinculado, que es distinto a mí, pero con el cual yo también comparto la música, comparto unos ideales, porque esta también es la época del idealismo, y por eso tan importante mencionar que la visión de futuro que estos jóvenes han vivido es como muy apesadumbrada, el futuro muy incierto, a veces hasta muy desesperanzador. Y la otra variable que agrava esto es que no para todo el mundo la pandemia fue un tiempo de armonía y de bienestar en sus hogares. Sabemos que para muchos hubo, porque hay esta mayor permanencia 24/7, también hubo mucho más conflicto o mucho más conciencia del conflicto que ya había existente. Entonces es como ni bien afuera, pero tampoco bien adentro. Es decir, no había armonía y bienestar en ninguno de los espacios donde ese joven se desenvuelve. ¿Cómo entender? Siempre hemos hablado de ansiedad, depresión, estrés, y casi siempre eso se vincula con el adulto, ¿no? El estrés está porque el adulto tiene que cumplir con obligaciones, el estrés está porque el adulto tiene que cumplir con el trabajo, ¿no? 1000 cosas, pero de repente trasladamos el estrés al adolescente y decimos, ¿pero qué lo puede estar estresando? ¿Cuáles son las respuestas ante ese estrés? Sí, también muy pertinente tu pregunta, porque tendemos
a pensar que no hay estrés si tienen resueltas algunas cosas o si la responsabilidad de resolverlas no está en ellos, sino que lo único que tienen que cumplir, entre comillas, es con las demandas académicas e insisto, las sociales son quizá más importantes, aunque sabemos que las presiones académicas, de nuevo, estamos detrás de una pantalla, profesores tal vez dando una clase que al chico no le interesa para nada, que no siente que tiene motivación para levantarse o que se conecta y presume que está poniendo atención, pero yo tengo jóvenes que me dicen, durante ese año yo no aprendí nada, yo cumplí con lo básico, pero no aprendí, porque no había esta real interacción. Ni conexión. Uh-huh. Entonces, un estrés es tener que cumplir con algo que no me queda otra opción, porque a nadie le queda opción, es cierto, pero no responde a ningún interés personal, ninguna motivación. Entonces, imagínate, yo en pandemia tengo un trabajo que me fascina, a pesar de que me agobia un poco, como a todo el mundo, lo que va a pasar y el que sea detrás de una pantalla. Pero a un joven que ni siquiera le interesa lo que está viendo o que no sabe para qué está viendo lo que está viendo. Entonces, ese es un estrés. De todas maneras, que la vida continuó con mucha incertidumbre, porque como decía ahora, ese joven se situó tal vez en una realidad, y es que sus abuelos, tíos o papás de amigos fallecieron. Y entonces ese amigo o amiga está pasando por una situación que tal vez como población enfrentaron mucho más angustia, y esta angustia existencial del futuro de la vida, de qué es lo que hay que ver con ilusión, hasta las causas que normalmente mueven a los adolescentes, que para mí es una edad divina, porque se descubre uno y descubre el mundo y sintoniza con estas macrocausas de querer cambiar al mundo. Realmente es en esa época donde está. Ahí empieza, ¿no? Ahí claro. Empieza, porque termina hasta, digo yo termina, pero es como si se alargara hasta un poco después de los 20, 25, donde todavía hay mucha ilusión por querer cambiar el mundo, por querer realmente poner este grano de arena antes de que te lleguen todas las responsabilidades encima. Así que es como por los 30, ¿no? Ajá. Sí. Es como que las transiciones no solo tienen que ver con la edad, sino con lo que estamos acostumbrados socialmente. La transición colegio-universidad es muy importante en términos de estrés. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué carrera voy a estudiar? ¿Cuál me va a permitir un futuro que me permita al mismo tiempo autonomía e independencia económica? El abanico de carreras para elegir es mucho mayor, pero no siempre hay las herramientas para haber encontrado para qué soy bueno, porque, insisto, el sistema educativo tampoco está respondiendo a esa construcción o a esas necesidades que el medio pide. Hay una mayor exigencia académica, eso también nos lo dice la investigación. Si yo pudiera resumir esto de las redes sociales y la soledad y los peligros de las redes sociales, además de pasar muchas horas detrás de una pantalla, que aquí era toda la vida detrás de una pantalla, porque era la vida académica y, entre comillas, la vida social también estaba detrás de una pantalla. Entonces, uno de los desafíos. El otro, contestando o terminando de contestar tu pregunta del estrés, es exactamente allí, en tener una presión académica de cumplir con algo para lo cual yo no tengo motivación alguna, y tener la visión de un futuro totalmente oscuro. Entonces, ¿cómo no va a haber depresión y ansiedad cuando estas son las variables que definen esas dos problemas? Es la incertidumbre y la desesperanza. Y es importante
conocer estos ingredientes que tú estás planteando, la incertidumbre y la desesperanza, sí, sobre todo, retrocedemos en el tiempo y nos ubicamos en esta etapa. ¿Qué pensaba yo en la adolescencia? ¿Qué etapa estaba viviendo yo? Digamos tú y cada uno de nuestros oyentes que está recordando cómo transitamos esa adolescencia y qué necesidades tuvimos. Y dentro de mis recuerdos y mis necesidades no me planteo una situación detrás de la pantalla. O sea, no sabría cómo hubiera sido eso. Exactamente. Entendiendo que mis prioridades tenían mucho que ver con presión del entorno, encontrar mi propia identidad, con encontrarme con mis amigos, con empezar a escuchar la música que yo quería, la que me hacía responder tal vez a mis propias preguntas, pero muy conectado con el otro, con Sin mis duda. amigos nuevos, con la gente que me estaba dando nuevas miradas de su propia vida y que por ende me estaba también aportando a mí. Claro, con la que sintonizábamos, o por las lecturas, o por las vivencias, o por los conciertos a los que fuimos, o por la película, el cineclub. Por la ropa que te ponías. Así. Tan sencillo, algo sencillo. tan sencillo como la ropa que decidías ponerte, y eso empieza a marcar tu identidad. Y que eso es muy bonito, este dato de la ropa, porque no es un dato menor. No. Si miramos en cada generación, cuando yo tenía de 15 a 18, el código de vestimenta era blue jean, unas botitas, una mochila araucana. O sea, había un código de vestimenta que todos usábamos, y si miramos en todas las generaciones, la mayoría de los jóvenes se visten de la misma manera, porque eso es lo que les permite sentir que pertenecen. Las redes sociales también han llevado a que en realidad haya mucho más riesgos de exclusión, y no se corresponde únicamente al tiempo del confinamiento. Hoy en día la forma como los chicos socializan es: yo te agrego al grupo, o te saco del grupo, o le pido a fulanito que lo agreguen para invitarlo a un evento, o no quiero que fulanito esté y yo tengo cierto liderazgo en el grupo y hago que a ese chico lo saquen del grupo. Mira, a eso entonces se le suma el bullying, la presión del bullying. La presión y la exclusión y el dolor de la exclusión. Estamos hablando con Lucy Roldán, psicóloga clínica, y el tema de hoy es las dificultades y al mismo tiempo pues los retos de los adolescentes hoy. Esto nos lleva a pensar que la salud mental cada vez es más importante abordarla y conocerla, no desde la teoría, sino también desde lo que vemos y de las necesidades de cada etapa de los individuos. Hoy estamos hablando de la adolescencia. ¿Cómo entonces podemos comportarnos como padres? ¿Cómo se puede comportar el educador, las instituciones educativas sobre esta etapa, sabiendo que hay todas estas aristas que mirar? Hemos hablado de mucho, hemos hablado de estás en una transición, son muchos los factores, buscas la identidad, buscas tu intimidad, pasaste 2 años tal vez en esta etapa detrás de una pantalla. Sigues estando detrás de una pantalla y las dinámicas cambiaron. A eso le agregamos lo que comentaste, la soledad, los peligros en las redes sociales y los riesgos de la exclusión. ¿Qué hacer como padres? ¿Qué hacer como institución educativa y como educadores, como profesores? De acuerdo. Lo primero es, como padres, adultos, agentes de socialización, cualquiera que seamos, sensibilizarnos cuáles son estas necesidades que viven los adolescentes hoy, que como ya dijimos son diferentes a las que tuvimos y quizá no tienen precedentes en ninguna otra generación que podamos mirar atrás. En esta sensibilización, entender que sí, es la primera vez que nuestros jóvenes saben más que nosotros acerca de algunas cosas. Siempre los adultos estábamos como jerárquicamente en un lugar superior, y tenemos que aprender a cambiar esta mirada. Justo ayer estaba haciendo una grabación para un futuro podcast con un educador maravilloso y decíamos, las necesidades de la educación hoy no son las mismas. Antes el profesor era el protagonista, ahora el aprendizaje y la construcción que cada joven haga conectado con sus otros compañeros que piensan diferente es lo que va a darles las herramientas que requieren. Entonces ya no es el adulto que las sabe todas, sino
nosotros como adultos tenemos que como bajarnos de la jerarquía y ponernos en un lugar de ser una guía, sí, de dar límites adecuados, pero al mismo tiempo de construir un aprendizaje con esos jóvenes que nos van a enseñar algunas cosas, no ponernos al margen. Como eso no sé, entonces ni me preocupo qué está haciendo el joven en sus redes sociales, porque ese es un lenguaje que yo no sé, pero si yo ni siquiera me intereso en conocerlo, entonces cada vez voy a abrir una brecha más grande con ese joven absolutamente, adolescente. Sí. Además entonces, de que no sabes qué está pasando ahí. De acuerdo. Tú hablabas de riesgos en redes sociales. Riesgos. Hay que estar ahí. Y hay que conocerlos. Entonces, creo que los adultos tenemos, primero que todo, que sensibilizarnos hacia sus necesidades. Segundo, reconocer que vamos a ir construyendo con la ayuda de ellos un conocimiento que hoy nos hace falta a los adultos, así como no invalidar el que sí tenemos del camino recorrido, pero no dejar a nuestros jóvenes solos, porque también veía yo lo que hoy se llama generación alfa, es los que nacieron del 2010 al 2014, o sea, están al 2024, perdón, hoy tienen 14 años, pero esos chicos crecieron con un papá y una mamá ya con teléfono inteligente, ya seguramente conectado muchas horas del día. Entonces, hay cosas que no sabemos cómo van a ser, porque los modelos de control, por ejemplo, que queremos poner hacia nuestros jóvenes, tal vez ni siquiera sus padres lo tienen. Entonces, sí creo que la sensibilización es el punto de partida y el definitivamente acercarnos lo más que podamos a nuestros jóvenes, conectarnos con ellos, porque si a la soledad social se agrega la soledad familiar, pues ese chico está en manos de los peligros cibernéticos. Correcto. Eso con respecto a los padres, Lucy. ¿Y los educadores? Los educadores también. Yo creo que esta mirada de que el conocimiento no podemos enseñar ni con los mismos métodos ni para lo mismo. Ya esta eficiencia y este individualismo y la búsqueda de la productividad eran el paradigma de antes, pero desde la década de los 70 el paradigma de la era de la información y la era del conocimiento viene cambiando o ha cambiado drásticamente y necesitamos una generación que sea capaz primero de ser crítica de lo que ve, del conocimiento que recibe, porque no todo lo que vemos en redes sociales es real, pero si no tienen estos jóvenes la mirada crítica e insisto, son los educadores los llamados a que este conocimiento ya no se imparte diciendo es que yo soy el que sé, sino yo le tengo que dar herramientas a estos jóvenes para que sean primero críticos del conocimiento, dos, que puedan responder a estas necesidades, por ejemplo, de una conciencia ambiental, de un futuro colectivo o de una necesidad de una sociedad que piense en colectivo, que no solo piense en competitividad individual. Y eso es un cambio de paradigma también para los educadores, porque todavía seguimos pensando en modelos de competencia, de quién tiene la mejor nota, cuando lo que necesitamos es reconocer que cada individuo dentro de un grupo aporta algo y que entre todos es que se construye el conocimiento. Y sobre todo voy a hacer un asterisco en lo que acabaste de decir. Estamos conversando con Lucy Roldán, psicóloga clínica. Nuestro tema es los adolescentes hoy, sus desafíos y dificultades. Dijiste la capacidad crítica, la capacidad de ser críticos frente al conocimiento. Y yo creo que en esta era, porque no lo pondría
desde los 70 para acá, igual que ahora en el 2024, en donde la inteligencia artificial está tomando también tanto protagonismo, y ya la propia generación de información y de contenidos se está dando y cada vez se va a dar exponencialmente. Entonces, creería yo que sí es importante como educadores y como padres nosotros llevarlos hacia esa mirada y postura crítica, y nosotros mismos continuar y permanecer en esa postura crítica para no dejarnos llevar por la ola del exceso de información, del exceso de realidad virtual. Y cuando digo virtual es la virtualidad de las redes sociales, y para la apreciación de lo concreto, de lo tangible, del encuentro, del tacto. Eso es muy importante. Sí, de la mirada, y de la inclusión. Yo creo que ese es otro desafío de la educación. La inclusión antes estaba planteada, hace 20 años hablábamos de acomodaciones y con dificultad para que se albergara la idea de que tal vez había otras formas de aprender y otras formas de concebir el mundo que no fueran o desde lo verbal o lo matemático. Hoy sabemos de inteligencias múltiples, y creo que al mencionar esto de la inteligencia artificial también ponerla al servicio, no satanizar ni las redes ni nada de las cosas que definitivamente ya hacen parte de la vida de nuestros jóvenes. Claro, y lo van a seguir siendo. Conocerlas para poder navegar en ellas correctamente. Lucy, yo te agradezco mucho esta conversación, porque seguramente cada vez que nosotros conversamos hay alguien que le salta algo, de repente tiene a su hijo adolescente o a su nieto o a su sobrino y dice, mira, he estado haciendo esto, de pronto lo puedo cambiar, o simplemente ponerlo en una mesa de conversación y de reflexión. Solo para puntualizar, y un ejemplo que me acabo de acordar cuando decíamos lo de la mirada crítica con respecto a ciertas cosas, veía yo una publicación hace, yo creo que ya un par de meses, y no lo había comentado, y es de una chica que tiene muchos seguidores, no es de aquí, me parece. Yo no sé por qué caí yo en ese video. Y ella decía, imagínense que ahora nuestros chicos se comunican a través de foto. Entonces yo me quedé viéndolo para ver qué significaba. Entonces ella le decía a su hija, mira, dame un ejemplo, ¿cómo es que te comunicas con tu amiga a través de foto? Entonces la niña hacía la imitación de que ella, por ejemplo, le tomaba la foto a lo que estaba viendo, y en lugar de mandar nota de voz o texto de WhatsApp, simplemente le mandaba una foto con una leyenda, como con un subtítulo, demostrando lo que quería demostrar, que estaba sintiendo o que estaba viviendo. Pero la foto se desaparece. Entonces tomas la foto, se la mandas y se desaparece. Y esa es la forma en cómo se están comunicando ahora estos chicos. Y la mamá decía, no, pues ahora me voy a tener que empezar a comunicar así porque por lo visto no estoy en nada. Pero no la noté preocupada por qué era el contenido que esa chiquita estaba mandándole a su amiga. No noté que hubiera como una mirada o postura crítica de decirle, mira, esa no es la forma adecuada de comunicarte, porque cómo vas a tomar una foto y que se desaparezca, es decir, como no queda ningún registro, no hubo, es demasiado efímero, demasiado efímero. Y por supuesto también desde la mirada de un padre, que hay que tener muchos también, yo entiendo que hay que tener mucho cuidado con respecto al control y al no control. La palabra control es fuerte, que podemos tener una conversación solo sobre el control, y es un buen tema. Es un buen tema, vale que muy lo buen tema incluyamos. para que lo anotemos. Y eso, ¿no? Como entender, bueno, si ella está teniendo la necesidad de comunicarse por foto, no quiere verbalizar, no quiere escribir, no quiere poner su voz y quiere solo transmitir una foto que se va a desaparecer, ¿qué implicaciones tiene eso? Claro, ¿y cuál es la dinámica de estas relaciones también, así de efímeras, o como abre otros espacios, el que no me puedo comunicar, no puedo decirlo en palabras, entonces lo envío a través de una foto? Es otra mirada que salta a mi vista, y es cómo nos cuesta conectarnos con narrar lo que estamos sintiendo. Sin embargo, vemos también, por otro lado, y yo lo veo como muy positivo, es que inteligencia artificial, la sola película Intensamente. Sí, es que eso también da para un capítulo. Nos habla sobre lo importante que es
y ya lo estamos validando y lo estamos viendo, inteligencia emocional como parte de un eje transversal en las escuelas, es decir, a los niños desde temprana edad, enseñarles a identificar sus emociones, a expresarlas y a que las emociones del otro, así sean diferentes a las mías, también son válidas. Me parece que puede ser como un afán de contrarrestar alguna de esta como ignorancia de estas individualidades afectivas que se mezclan con estas interacciones a través de una pantalla. Sí, y ese es otro tema, ¿no? La película Intensamente 2, que yo ya me la vi y quedé, la verdad, creo que hay que vérsela otra vez y otra vez porque salen muchas cosas interesantes de ahí.